Ya está. ¿Cómo se llama? Aquí estamos otra vez dialogando en el Agora. Es el único lugar donde más o menos no sabemos nada, pero hablamos de todo, ¿verdad? Pero Así pues es. realmente sí estamos documentados, pues no son, tratamos de no dar opiniones al aire, sino sí estar bien documentados y sobre todo hablar bueno, de hechos históricos, pues, ¿no? Y de teoría bien desarrollada. ¿Cómo estás, Alejandro Medina? ¿Todo bien? Bien, bien. ¿Y tú? También, ¿Qué carnal. tal? ¿Todo ¿Qué bien? tal te va, Todo, Alexandro? ese mero. ¿Todo bien? Ah, nada más de que, déjale cambio aquí rápido, porque vamos a hablar de el fin de la civilización industrial. ¿Es correcto? Vamos a hablar del Así fin es. de la civilización industrial. Hace unos días tú me pasaste un documento que era la teoría, ¿cómo se llama? O Dubai. Dubai. ¿Cómo se llama? Espérame si ya se puso en todos. Que pues ¿cómo se llama? Bueno, ahí hablan de forma histórica, también, bueno, y tratado con economía, sobre pues las razones de la crisis que estamos viviendo, o de las pues, varias crisis, pues ya actualmente ya se juntan varias crisis que estamos viviendo hoy. Digo varias crisis porque pues yo creo que todavía no pasamos los efectos de la crisis del 2008 y ya estamos con la crisis del COVID y luego la crisis del COVID también por un lado está la crisis del COVID con respecto a que no se trabajó, no se produjo. Otra crisis va a ser que dentro de lo que no se produjo fueron pues los alimentos, por ejemplo, entonces también por ahí se asoma una crisis alimentaria. Este, Aquí, bueno, pues se están dando pues las versiones como que si la crisis únicamente se dio pues por la pandemia, pues, ¿no? Más sin embargo, hoy comentaremos de que pues, realmente tiene más trasfondo ¿cómo se llama? Esta crisis, eh, que, que también suena a que aprovechando el COVID, uy, de la manga sacamos un proyecto de reestructuración económica que le vamos a llamar Gran Reset porque pues ay, sucedió así, ¿no? Y hay que aprovechar que porque la crisis ambiental y todo eso, pues, ¿no? Hoy vamos a hablar sobre cómo es de que pues, realmente no es una crisis originada tal cual por la pandemia o solamente, o ni siquiera por las cuestiones financieras solamente, sino por el fin de la civilización industrial con respecto a los energéticos. Hay que recordar, a mí me suena mucho como bueno, cuando uno está leyendo filosofía y quieres empezar en la filosofía, pues siempre te mandan que comiences desde los presocráticos, pues, ¿no? Desde el inicio. Y es de puntualizar cómo es de que al inicio de la filosofía, pues sí se trataba de buscar este arjé, pues, ¿no? Este principio del cual todo estaba hecho. Eh, Recordamos que eran agua, viento, el ser, todas esas cosas, pero pues actualmente sabemos que pues se podría llamar a la energía como aquello de lo cual todo está hecho, pues, ¿no? Este, y pues hay que reconocer que el ser humano se alimenta de energía, hasta las estrellas se alimentan, todo es energía y pues aquí resulta que nuestra civilización también consume obviamente energía y que el grado el tamaño de una civilización, como si fuera, por ejemplo, una célula o un ser viviente, pues va a depender de qué tan bien alimentado esté. Y pues resulta que nuestra civilización industrial encontró en el petróleo la mejor fuente de alimentación. Aquí me suena mucho cómo es de que se comenta sobre otras fuentes de energía que viene siendo, pues ya sabes, la solar, la de viento, como alternativas viables. Pero hay algo que cuando se está hablando de energéticos con respecto, o se critica el petróleo, se critica el carbón, o se critica todas las energías contaminantes, hay algo que la gente debería tener en cuenta que es el índice de calor, se llama, el índice sí creo que es de calor o el índice de poder o algo así que viene siendo cuánto es la energía en realidad que tienen estos recursos, pues, ¿no? Y sabemos que el petróleo es el que tiene pues, de los más altos, pues, ¿no? Si no es que es el más alto. Este,
todos sabemos que no es lo mismo quemar un litro de alcohol que quemar un litro de petróleo. Y eso es también lo que olvidamos al hablar de energía. No es tan fácil desprenderse del petróleo porque las energías verdes son un tanto débiles y también son pues intermitentes, pues, ¿no? Entonces, aquí ya estamos viendo cómo es de que el petróleo no es tan fácil como decir ya pasó de moda, no se vende, ya está. Y aquí pues ya podremos empezar a dialogar sobre la teoría. ¿Otra vez me repites el nombre? Es que siempre pienso Ogilvy, no sé por qué. Pero no, no es así. No, es de Dubai. Sí, 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 ese. Entonces, ¿cómo se llama? Bueno, ¿cómo empezaríamos pues a hablar sobre la fin de la civilización industrial? Sabemos que la civilización está en crisis, pero a ver cómo, cuéntanos un poquito pues de forma histórica de los inicios de esta muerte civilizatoria. Bueno, pues en primer lugar, entender que pues desde hace mucho tiempo existe una tentativa, una noción Ajá, de, pues, en cierta manera, de tratar de medir, de ser un tanto, ¿cómo podemos llamarlo? Previsor, ¿sí? En cuanto a la duración, ¿sí? La existencia, todo lo que tiene que ver con el devenir del ser humano, fue y ha sido estudio de las diferentes escuelas de pensamiento, de muchos filósofos, de muchos pensadores, y esto no escapó desde la antigüedad. O sea, por ejemplo, un claro caso, ¿no? de esta forma en cómo concebían la existencia, en cómo concebían los cambios de la misma, pues lo tienes desde Platón. Obviamente, pues hay que entender que en el caso de la civilización helénica, tenemos un caso bastante interesante de ciclicidad o de forma iterativa, ¿sí? Del paso del tiempo. Por ejemplo, la mayoría, y si no es así, la mitología, ¿no? Del pueblo helénico, o de los pueblos helénicos, más propiamente dicho, presentaba básicamente una forma de transcurrir el tiempo a través de los ciclos, y los ciclos se repetían usualmente. Entonces pues teníamos como esta forma básicamente de proceso o de bucle, ¿no? Que continuamente se estaba retroalimentando, y en cierta manera se vivían cosas que pues ya se habían también en su momento o en algún tiempo pasado pues se habían vivido, ¿no? De esa manera. sí, eso, Algo eso interesante. me recuerda Ajá. a uno de los comentarios, creo que es de Aristóteles con respecto a Pitágoras, que sí decía que los pitagóricos pues creían que después de cierto tiempo las cosas volvían a ocurrir, pero de diferente forma, pues, ¿no? Y pues vaya, Sí, de hecho, la verdad es de que uno lee a los griegos y dices, pues que esto lo escribieron hoy. O sea, también hay sofistas, también hay crisis del pensamiento. Entonces, pues vaya que gracias a la historia podemos comprobar eso. sí, efectivamente. O sea, por ejemplo, una forma de ciclicidad que tenemos en el pensamiento griego respecto a la naturaleza, respecto a la física, que era algo o un tema específicamente de estudio que comenzaron a tener los presocráticos, fue precisamente relativo al mito de Sísifo o de Sísifo. Sí, y esta forma, o sea, en la que pues las personas, los pueblos, continuamente están repitiendo lo mismo, ¿no? Ujú. Entonces, eso cambia, por ejemplo, esa idea de ciclicidad cambia con la civilización o con la llegada de lo que es la religión judía y eventualmente el cristianismo. Pues hay un origen y hay un final, cosa que no había, por ejemplo, en el pensamiento griego. Esta idea, sí, tiene que llevarnos básicamente pues, a observar tanto el Génesis como los tiempos finales de cualquier pueblo, ¿sí? Como entidad o como conjunto orgánico, ¿no? De individuos que pues continuamente aparecieron, ¿sí? En diferentes partes del mundo. Esto a mí me hace mucho sentido por lo siguiente, pues, por ejemplo, con Platón teníamos una cuestión bastante interesante. Él planteaba una ciclicidad, ¿sí? O una especie bueno, no progreso, sino más bien de descenso. A partir de un estado ideal, sí, había un descenso paulatino hacia un estado, pues básicamente de corrupción o de degradación última.
Él, por ejemplo, Platón tenía en su propia teoría, ¿sí? Política, que básicamente, por ejemplo, las fases finales de una civilización aparecían cuando precisamente pues eran elegidos o eran instaurados gobiernos democráticos que pasaban eventualmente a la oligarquía y a la tiranía. Por ejemplo, que como mencionaste tú, si lo observamos al día de hoy, creo que hay mucha similitud. Hay factores que de repente podemos ver que son paralelos. No digo que sea lo mismo, vamos, pero sí tiene semejanzas interesantes. Por ejemplo, ahorita sí Entonces, podríamos decir que estamos en la etapa pues ya de la oligarquía y nos acercamos a una tiranía pues tecnológica, pues, ¿no? sí, o quizás ya existe esa tiranía, ¿no? O sea, por Ujú. ejemplo, la oligarquía médica o la oligarquía científica junto a los medios de comunicación y a varios déspotas que fungen como pues, presidentes de pequeños países o gobernadores de provincias o estados, pues finalmente han conformado un poder que es inapelable, que es casi absoluto, ¿no? Prueba de ello, pues lo vimos en la pandemia, cuando, por ejemplo, en Nueva Zelanda o en mismo Australia, pues la gente fue brutalmente reprimida por cuestionar abiertamente las medidas de confinamiento. Y Mm. obviamente, pues no para en eso, ¿no? Hay toda una propaganda o un aparato de comunicación 24/7 que se encarga de manipular a las personas para que obviamente adquieran, ¿sí? O adopten ciertos puntos de vista muy específicos. Para mí esto ya es una tiranía completamente, o sea, nada lejos, ¿no? De Sí. aquello. Pero, pues bueno, volviendo al tema, hay elementos muy importantes de la antigüedad que nos hablan de un fin, que nos hablan de un inicio de las civilizaciones. Obviamente, pues no tenían una concepción tan desarrollada como lo tenemos al día de hoy, y aquí creo que Richard Duncan, que es el autor de la teoría Olduvai, es bastante enfático, ¿no? En ese sentido, de que hemos sido conscientes, en cierta manera esto también se ha proyectado como un problema social a raíz de que en los últimos 300 años, ¿sí? De capitalismo, pues nos hemos enfrentado precisamente al problema de la energía Ujú. y que de una u otra manera los estados, si le podemos llamar de esa manera, civilizatorios por los cuales han transitado muchos pueblos o sociedades, precisamente están marcados por ese uso de cierto tipo de energías y de energéticos, que para fines básicos, pues es lo que permite a un pueblo brincar de un estado, si le podemos llamar salvaje o de barbarismo, a una civilización. Esto es fundamental en todos los pueblos y las grandes civilizaciones, por ejemplo, pues si hablamos de Roma, si hablamos de Grecia, si hablamos de, por ejemplo, los fenicios y su expansión por todo el Mediterráneo, ¿no? Con sus sucursales como Cartago o Útica, lo mismo, por ejemplo, Egipto, ¿no? Que pues, fue una civilización milenaria. Básicamente, pues pudieron asentarse gracias al dominio de ciertos recursos naturales muy específicos y a energéticos que aprovechaban precisamente para, en cierta manera, sostener toda esa infraestructura urbana que se construía, ¿sí? En un área geográfica determinada. Entonces, pues bueno, esto lo tenemos desde la antigüedad, lo comento. El historiador Arnold Toynbee, por ejemplo, plantea que este paso, ¿no? Que existe de los pueblos con un carácter, pues sí, de un carácter salvaje o bárbaro, ¿sí? A su estadio de civilización, se da porque básicamente los pueblos enfrentan un reto, ¿sí? Es lo que él llama un challenge, en el sentido de que básicamente los pueblos enfrentan una necesidad muy particular, es como un problema al que se enfrentan y en el cual se inician, ¿sí? En un estadio totalmente distinto, ¿sí? Mm. Ese estadio corresponde al de la civilización. Y pues básicamente, bueno, ahí hay más elementos que Arnold Toynbee pues fue un historiador conservador. Él hablaba de que básicamente esas tareas, ¿sí? Del reto, incentivo, reto, incentivo, reto, incentivo, las enfrentaba siempre un grupo pequeño, ¿sí? Que era el que básicamente actuaba, ¿sí? Como ejemplo, ¿sí? O como modelo a seguir de las masas. En este caso, pues ese modelo o ese grupo, ¿sí? De personas que pues era pequeño, pues era el grupo de elegidos, que eran la élite,
una élite de carácter religiosa, de carácter teocrática, de carácter político, filosófico, sí, que eventualmente pues llevan a cabo estas tareas, ¿no? Por ejemplo, aquí sí El se puede punto, hablar de Sócrates, Platón y Aristóteles como ese pequeño grupo de élite, teniendo en cuenta sí, que pues claro, la o sea, filosofía hicieron, no, ellos hicieron el pensamiento occidental, pues. sí, y por ejemplo, Platón era muy lúcido en eso. Ujú, Platón, si nosotros atendemos, por ejemplo, a esta perspectiva de Toynbee, Platón fue muy lúcido y Aristóteles también respecto a eso. Entonces, ellos copiaron su modelo, por ejemplo, del antiguo círculo pitagórico o ujú, de los círculos órficos que ya existían, por ejemplo, en la antigua Grecia. ujú. Lo mismo, por ejemplo, de muchas escuelas de misterios que existían en su tiempo en Egipto, en Caldea o en el norte de la India. Entonces, esto no es nada nuevo. Ellos eran muy conscientes de que básicamente la educación o la paideia era un elemento que requería todo tipo de pueblo que aspiraba a ser civilización o a convertirse en un pueblo milenario como tal. Sí, pues tenemos el ejemplo de la academia, el ejemplo del liceo, el ejemplo, por ejemplo, también de la Biblioteca de Alejandría, etcétera. Sobran muchos. Entonces, la cuestión aquí, pues, es que este tipo de grupos, básicamente, conformaban un núcleo que permitía precisamente dirigir a estas masas o a estos pueblos por cierto tipo de rumbo, de vectores históricos que podemos llamar, por ejemplo, cosmovisiones, en ese sentido. Aquí el punto es que durante todo o durante milenios o siglos, la relación que existía entre esos grupos poblacionales, para hacer genéricamente o hablar genéricamente, por ejemplo, de pueblos o de civilizaciones, pues, pero hablando de civilizaciones voy a hablar también de grupos poblacionales, ¿no? Como en un sentido más demográfico. Si tú tomas, por ejemplo, la relación que existía entre el grupo o la cantidad de grupo de pobladores, ¿sí? O de personas en un espacio determinado, sí, y la cantidad, por ejemplo, de energía que se necesitaba para producir los alimentos, ¿sí? Y todos los medios de supervivencia. Menciona, por ejemplo, en este caso Richard Duncan, que pues esa relación permaneció estable durante mucho tiempo. Y aquí, bueno, hay algunas imprecisiones, ¿no? Por ejemplo, en la cuestión de la teoría de Dubay. O sea, cómo, por ejemplo, nosotros podemos o podríamos, en cierta manera, realizar ese cálculo teniendo como base, por ejemplo, pues a veces nada más ruinas arqueológicas. Es cierto, o sea que, por ejemplo, el Imperio Romano utilizaba el viento y utilizaba, por ejemplo, la potencia que producía pues el agua, ¿sí? O el trabajo, ¿sí? Del producto de los mismos acueductos para, pues para tareas cotidianas, ¿no? O sea, eso lo sabemos, tal es así, o sea, que cuando el imperio, no podemos hablar de la caída del imperio romano hasta que dejan de funcionar los acueductos. Y los acueductos como tal, pues es una obra de ingeniería que tiene que ver básicamente con el uso precisamente de lo que pues es la fuerza de gravedad. No hay otra cosa detrás de ello, o sea, es pura y sencillamente eso. Pero también tenías molinos de viento, ¿sí? Tenías la construcción de represas y todo eso pues jugaba básicamente a favor de la edificación de una civilización como la de ellos. Lo mismo, por ejemplo, pasó aquí con el pueblo mexica, ¿sí? También construyeron sus propios acueductos que eran bastante complejos en ese sentido. Durante la Edad Media tenías el uso de molinos de viento, pero todo más o menos permanecía estable realmente. Y si consideramos que, por ejemplo, la mayoría de las grandes civilizaciones florecieron alrededor de ríos o lagos, pues te darás cuenta que al final lo que fue el trabajo en términos mecánicos, pues lo aprovecharon a partir del agua. Eso era muy importante. Pero también hay otra fuente de energía que utilizaron pueblos antiguos que es muy importante y poco se entiende en ese sentido. La primera fuente de energía que empezó a utilizar el hombre o a aprovechar, ¿sí? Para su beneficio fue la energía solar. Y no porque hubiese paneles solares ni nada de eso, era más sencillo. El ser humano sí comenzó a entender que precisamente dependiendo de la época del año, sí podía sembrar y podía aprovechar precisamente
lo que era un temporal benéfico para producir cierto tipo de hortalizas. Entonces, la energía solar fue algo que durante mucho tiempo utilizó el hombre de manera indirecta, ¿sí? Para poder cultivar, ¿sí? Una serie de gramíneas y una serie de hortalizas fundamentales para la edificación de cualquier civilización. Y también volvemos a lo mismo. Si esto parece extraño, pues no parezca extraño. Es tan fácil como voltear a ver, por ejemplo, ¿cuál era la base alimenticia de la civilización mexica? El maíz. ¿Cuál era la base alimenticia de las civilizaciones de Medio Oriente o de las civilizaciones europeas? El trigo, la cebada. De la civilización china, pues fue el arroz. Entonces, eso de una u otra manera el empleo, sí, de estos recursos naturales y de estos energéticos les permitió producir trabajo. Un trabajo cuya potencia, pues obviamente se podía medir en términos de la cantidad de alimentos o de los productos, mercancías que podían producir para su supervivencia. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, en nuestra época moderna? 500 años atrás esto detona, ¿sí? En un frenesí que no ha parado, ¿sí? Y no ha parado porque cada vez el hombre busca, ¿sí? Recursos que produzcan un mayor índice, ¿sí? De energía por unidad de medida, kilómetro cuadrado, metro cuadrado, ¿sí? Lo busca, es esencial. Y es que si, por ejemplo, volteamos a ver a las ciudades funcionan y son mecanismos sumamente sofisticados que requieren de un potencial energético muy grande. El problema con ese potencial energético es que en la actualidad pues ha dependido durante mucho tiempo de la explotación de un recurso que pues es finito. O sea, es de entrada es el problema. Yo no me voy a meter aquí en que si es benéfico o es maléfico, porque pues hay muchos datos que conciernen, por ejemplo, a lo que es los efectos de gases invernaderos, la huella de carbono, que no son tan serios en ese sentido. Hay otros que sí, no voy a entrar en ese tema para no generar polémica, pero el punto es de que desde un punto de vista de eficiencia, pues tenemos el problema que su aprovisionamiento sí requiere cada vez de mayor trabajo, de mayor exploración, de salir, por ejemplo, a aguas profundas. Entonces, esas cuestiones que se relacionan, por ejemplo, con una inversión o con una preinversión, ¿sí? Desde un punto de vista de proyectos, pues cada vez es más alto. Y esto ha generado precisamente dudas y generó desde el siglo pasado sobre qué tanto podía resistir el sistema industrial que estaba básicamente pues así tendido, ¿no? De clips, de seguritos que son bastante falibles y que netamente, o sea, si nosotros observamos al día de hoy, y ha sucedido, ¿no? O sea, sabemos creo que fue antes de pandemia, 2 años, un año, que por ejemplo Brasil y Paraguay quedaron varios días sin energía eléctrica. No sé si alguien de la audiencia recuerda eso. O sea, ya esos grandes apagones o esos reseteos ya estaban ocurriendo. Tenemos, por ejemplo, en México el caso de Nuevo León, el estado de Nuevo León, que enfrenta en este momento una crisis de agua, sí, grandísima. Y aquí el problema es que pues, no solamente es necesaria para satisfacer los requerimientos hídricos, ¿no? De cualquier humano. El problema es que esto crea una crisis sanitaria. Pues la gente, o sea, no ha sido consciente de que el agua también se utiliza fundamentalmente para desplazar desechos. Entonces esto lleva a una preocupación latente de que realmente la civilización no es algo que sea tan infalible o que no sea tan difícil de que caiga, sino por el contrario, la emergencia a la que nos enfrentamos es cada vez más grande. También hay que matizar, no hay que ser un tanto dogmáticos como lo hace Richard Duncan. Parte de muchos supuestos, y aquí, bueno, yo ya voy a hacer la palabra, sí, para hablar de esos supuestos eventualmente, pero sí quería proporcionar esa contextualización. Y algo importante, todo medio o todo energético y toda la infraestructura energética también que se ha producido a partir de ella no es algo casual, sino es consecuente y subsecuente de un desarrollo previo. Así, por ejemplo, cuando nosotros observamos que ya en la época moderna, en la edad moderna, aparece la máquina, ¿sí? De combustión por calor,
sí, pues obviamente eso tenía como precedente lo que era el molino de viento. ¿Qué detona precisamente esta nueva tecnología? Pues la detona básicamente la hulla o el carbón mineral, que tenía un potencial de flujo energético mayor al del carbón vegetal. Sí, este nuevo elemento, sí, o este nuevo energético, sí, pues obviamente resuelve más problemas, plantea más problemas, se desarrolla tecnología, se desarrolla más ciencia y va avanzando. Sí, por ejemplo, pasamos de los sistemas mecanizados que permitió precisamente el carbón mineral, pasamos a los sistemas electrificados ya en el siglo XIX, que lo permitieron, por ejemplo, toda la infraestructura de energía o de generación de energía eléctrica. Sí, que pues obviamente servía para generar energía eléctrica, pues era básicamente o a partir también de la hulla, sí, con los grandes calderos, sí, que existían en muchas partes, por ejemplo, de Gran Bretaña, pero también se empezaron a utilizar, sí, por ejemplo, represas para producir ese potencial, ¿no? O ese trabajo necesario. Tenemos después, sí, y aquí es importante que la audiencia lo entienda, tenemos la mecanización del trabajo, estamos de acuerdo en eso, ¿no? O sea, con la invención de la máquina, sí, accionada por vapor, ¿no? O sea, creo que eso es bastante obvio. O sea, tienes trabajo mecanizado y luego una vez que aparece la electricidad, tienes la electrificación del trabajo mecanizado. ¿Sí? Entonces tienes como una electrotecnia, ¿sí? Que ya es más compleja, que ya permite, por ejemplo, esto es importantísimo, si antes, por ejemplo, el trabajo que pues, era animal, era humano y pues de repente alguna represa pequeña o algún tipo de molino de viento, pero requería una extensión de tierra muy grande. O sea, en eso creo que podemos acordar todos. La mecanización del trabajo que implica que ese potencial que era producido a partir de una extensión de tierra suficientemente grande se reduce. ¿Sí? ¿Se reduce a qué? Se reduce a la fábrica, ¿sí? Principalmente. Eso pasa con la mecanización de ese trabajo. Y luego lo electrificas y la electrificación que implica, pues implica todavía una reducción mayor. Tienes en un espacio, ¿sí? Por kilómetro cuadrado tienes más potencial gracias a la tecnología. ¿Y luego qué viene? Si viene, por ejemplo, la energía nuclear, bueno, primero la energía atómica, si después tienes la revolución del transistor y de los semiconductores de los 50 a los 70, y con eso se miniaturiza todo, ¿sí? Y a partir de ahí comienzas, por ejemplo, a requerir también menos energía para abastecer a muchos de esos sistemas. El problema es que como se masificó, la cantidad de energía que aparentemente ya es menor, pues sí, es menor para un dispositivo, pero el problema es que necesitamos cientos o miles de esos dispositivos. Y al día de hoy, la cantidad de energía que se requiere para abastecer esos dispositivos es brutal. O sea, simplemente todo lo que tiene que ver con la economía digital o con la digitalización de la economía, que es otro paso al que estamos llegando en este momento. Sí, pues te digo, pasaste de la mecanización del trabajo y luego la electrificación del trabajo mecánico y después llegaste, sí, a la época de la electronificación, si le quieres llamar de esa manera, o a la informatización del trabajo, sí, electrificado y mecánico. Y luego pasas de ahí a la digitalización, que es donde estamos ahorita. Pero necesitas más energía, ese es el problema. O sea, es risible, o sea, que la gente piense que el petróleo se va a dejar de utilizar. Esto no va a pasar nunca. Lo que va a pasar, sí, es que ese tipo de energía la van a utilizar para cuestiones o para procesos más específicos donde requieran mayor potencial y van a desplazar a la mayoría de la población al uso de una energía totalmente ineficiente, que de hecho es extraño porque Richard Duncan plantea que es totalmente ineficiente. Bueno, el tiempo en que escribió su teoría del Dubai, pues creo que es obvio, ¿no? Que era así, pero él lo dice, o sea, no es suficiente, o sea, el potencial que produce ese tipo de energía, pues no se hagan ilusiones, o sea, necesitarías reducir varios múltiplos la población para que pudiera ese flujo de energía tan pequeño, pudiera abastecerla por lo menos con el nivel de vida que tienen actualmente, que de ahí viene también el cálculo aproximado que plantean muchos de cuántas tierras necesitaríamos para que todos fueran clase media, para que todos tuvieran acceso precisamente a los servicios
que se tienen, por ejemplo, en primer mundo, servicios en cuestión de conectividad, servicios en cuestión de alimentación, salud pública, educación, ¿no? Y mal, porque con eso, con todo y eso nos pegó la pandemia. Pero es un ejemplo interesante. Se supone que el múltiplo es de 3.6, necesitaríamos 3.6 tierras, o sea, los recursos de 3.6 tierras para abastecer a 7,000, casi 8,000 millones de almas, ¿no? O sea, entonces, pues es complejo. O sea, la teoría del Dubai tiene un elemento importante que sí es una alerta considerable hacia el modo en que no estaban marchando bien las cosas. No es como tal una crítica, porque realmente Richard Duncan no quiere criticar mucho el modelo industrial. Lo que él quiere, sí, es que haya alguien que pague por las consecuencias de ese modelo industrial. Quien sí critica, por ejemplo, el modelo industrial, pues fue Ted Kaczynski, o sea, él sí fue un crítico abierto. Pero, por ejemplo, Duncan, él no plantea básicamente que pues que haya responsables más que pues el consumidor, sí, o los más pobres, en el sentido de que pues, son los que deben de pagar, ¿no? O sea, por estos costos, no solamente ambientales, sino porque en algún momento pues alguien se va a quedar sin energía, sí, y pues no van a ser los ricos, obviamente. Y pagan sacrificando población, pues. Por supuesto, pues es que es como una ecuación, tienes que equilibrarla de un lado. Sí, porque una de las cosas que planteé se me hacen interesantes es de que, pues, hablando del petróleo y sobre la energía y la civilización, pues habla de que, pues en sí este proyecto llamado civilización es el único experimento que se puede realizar, porque habla de que si ya se consume el petróleo y fracasó la civilización, obviamente ya no hay petróleo para intentar que otra civilización vuelva a ser otro experimento u otro intento de modelo, pues, ¿no? O sea, sí es como que, a ver, nos estamos acabando la energía, o lo hacemos bien, o ya no va a haber otra forma, pues, ¿no? No es de que, ay, güey, la civilización occidental, ¿cómo se llama? Fracasó, ni modo. Nos extinguimos y al rato viene otra, porque, a ver, ya no va a tener, ¿cómo se llama? El mismo acceso, como dices, al petróleo, este famoso petróleo que salían, pues, en las películas antiguas donde apenas hacías un hoyo en el jardín y ya salía un montón de petróleo, ese petróleo de fácil acceso ya no existe. Entonces, pues, sí plantea eso de que, a ver, hay que estudiar, ¿cómo se llama? Hacia dónde estamos llevando la civilización, pues, ¿no? Pues porque nada más es, pues, el único tiro que tenemos. ¿Cómo se llama? En este aspecto, como ya se está, pues, haciendo un poco más costoso la extracción, pues, del petróleo. Ahorita, pues, estamos viendo cómo efectivamente se está reduciendo, pues, ahora después de la pandemia, pues, el consumo de las personas, pues, ¿no? Hablaba de que, bueno, creo que ayer vi Carstens diciendo una noticia de que, pues sí, que nos preparemos a que baje el consumo en todo el mundo, pues, ¿no? Este, Aquí es chistoso efectivamente cómo es de que la culpa se le recae sobre el individuo, porque pues a esas cosas saben muy bien cuándo culpar a veces es el individuo, a veces es como se llama el gobierno. Era como hablábamos, creo que en la emisión pasada, de que cuando en Estados Unidos, que cuando, por ejemplo, aquí en México hay un tiroteo, ay, es que el gobierno no hace nada. Y cuando en Estados Unidos hay un tiroteo, ay, es que fue un individuo loco, pues, ¿no? Y aquí también se está usando esa pequeña trampa con respecto a de que todos esos grandes problemas, pues una vez más, es el individuo, es el consumidor, porque consume popotes. Y no se toma en cuenta, pues que ya ves que sí pone, ¿no? Y si no se está tomando en cuenta, pues ya en un panorama más macro, qué es lo que están haciendo, pues las élites. Es decir, supongamos, como dicen, de que en el futuro si lo leímos pues del Foro Económico Mundial, que decía de que hay un video pues de este año, del Foro Económico Mundial de este año, donde todos los aparatos, ahora que estabas hablando de que de la como un producto actualmente tiene, además de cosas mecánicas, tiene electricidad, tiene procesador, y va a tener también ya internet, que van a estar emitiendo datos sobre los usos que ves, cuánto consumes, todo eso para rastrear tu huella de carbono, pues, ¿no? Y pues se estaba hablando básicamente de que todas las personas iba a tener ya ya va a tener
ración de emisión de carbono, pues, ¿no? Porque, oye, es que, a ver, más de esto ya estás contaminando. Cosa chistosa, porque, pues, por ejemplo, ya sabemos, si pusiéramos este tope de ración a individuos como, por ejemplo, Elon Musk, bueno, no podría existir Elon Musk, ¿no? Porque, a ver, Elon Musk, a ver, tú qué eres, qué tienes, qué te representa, cuáles son tus propiedades, ¿no? No, bueno, pues Tesla, ¿cómo se llama? Que como quieran los coches, por muy eléctricos que sean, se conectan pues a productores de energía quemando pues, carbón o petróleo, pues. Carbón, sí, al suministro. Ajá, ¿no? Ahí se pone, a ver, y manda naves, bueno, a ver, Elon Musk, tú de plano, digo, no es de que estés consumiendo nada más tu horno de microondas, tu tele y tus aparatitos, pues, ¿no? Pero pues ellos sí van a tener ahí con la excusa segura de que como crean empleo, la típica, ¿no? La típica, no, no es que todo es permitible porque creas empleos, pues, ¿no? Pero aquí el problema va a ser pues para las personas de a pie, que nos pongan ese tope, pues, ¿no? Pues porque pues, efectivamente contaminación es igual a, pues, a producción. Siempre cuando uno quiere trabajar, tiene un negocio o está produciendo algo, pues necesitas maquinaria, necesitas energía, necesitas, avientas desechos, pues, ¿no? Entonces, en cierta forma, ese tope de carbono, pues nos va a regresar yo diría, pues, o como hablamos en la emisión anterior, parecería que regresamos como que a tiempos medievales casi casi pues donde este despilfarro de consumo pues se reduce pues no ahorita como dices cuánto siempre está hablando sobre el consumo energético pero realmente por ejemplo cuánta energía gasta la gente cargando sus celulares para hacer videos en TikTok pues no y que este video inútil de TikTok muchas veces esté por internet y haciendo todas esas cosas, bueno, pues sobre eso no se dice, pues, ¿no? Digo, ahí sí el internet, el celular y su consumo de energía y contaminación, pues es tabú, pero son cuestiones, pues, de que nos van a tocar después sufrir, ¿no? Algunas cosas nos van a racionar y otras cosas que sirvan al capitalismo, pues obviamente no. Pero sí, ¿cómo se llama? Sí aquí estaremos próximos a reducir la calidad de vida a como estamos acostumbrados. Sí, completamente. Y de hecho, bueno, primero, a mí me llama mucho la atención el comentario que hiciste, porque es como muy reiterativo siempre en los medios anglosajones o angloamericanos, Sí. cuando se plantean el regreso, ¿no? A la Edad Media. Mm. Y pienso, ojalá fuera la Edad Media. La Edad Media fue una época muy espiritual. Creo que no sería del todo mal Y, una y regresión a ese tipo. economía estable que no buscaba el crecimiento infinito, pues, ¿no? Sino Pues sobre todo cerrar porque ciclos económicos sustentables, exacto, o pues. sea, sobre todo el hombre tenía un contacto, sí, un vínculo con la naturaleza muy estrecho y era muy consciente del trabajo, ¿no? Obviamente, pues sí, no había adelantos tecnológicos y científicos, podríamos morir de cualquier virus absurdo, ¿no? Pero pues bueno, creo que eso no es el problema. El problema en términos sociales viene porque estamos más bien regresando hacia un estadio primitivo, ¿sí? Ese es el problema. Y la idea, sí, chocante en todo esto que subyace, es que por lo general encontramos estos elementos cuando nos enfrentamos a cuestiones como el animalismo, como el ambientalismo, en donde hay un culto fetichista, un culto totémico detrás de eso. Te comentaba la otra vez, por ejemplo, la idea que subyace en esta cuestión del animalismo al tratar de humanizar a los mismos animales y cómo, por ejemplo, François Lyotard hablaba de que es una forma así de tótem, ¿sí? Es una regresión ¿sí? A esa visión totémica del pasado bárbaro, del pasado salvaje, y lo chocante muchas veces es que converge eso con nuestra civilización, en donde hay un uso intensivo de tecnología móvil, ¿sí? De smartphones, de internet, o sea, todo el mundo está conectado y es como si hubiese intelectualmente una regresión muy fuerte, ¿sí? Pero el consumo sigue siendo cosmopolita, es lo curioso. Es muy, muy cosmopolita. Pero aquí viene también la cuestión que a mí me parece interesante. ¿Por qué no podría ser posible que este planteamiento que ya lleva un rato
haciendo el Foro Económico Mundial sobre el 2030, que no tendremos nada, pero seremos felices, creo que es bastante consecuente con esta idea de la huella, de medir la huella del carbono, ¿sí? Y medir las emisiones o el impacto ambiental que cada uno tiene de acuerdo a sus actividades. Es que planteémoslo desde este punto de vista. Si hay una racionalización de cosas, pues es más fácil racionalizarlo a través precisamente del servicio que proporcionan cosas. O sea, esta idea es muy clara para los economistas o para quienes hayan estudiado economía, pero lo voy a desmenuzar más. Cualquier cosa proporciona un servicio, o sea un bien tangible, sea algo intangible, todo proporciona un servicio. Si nosotros, por ejemplo, hablamos de un smartphone, pues podemos básicamente diferenciar el servicio que nos proporciona a partir de los distintos tipos de utilidad, ya sea, por ejemplo, para grabar, para mandar mensajes, a lo mejor incluso hasta para crear contenido. Entonces, ¿cómo puedes tú como gobierno o como autoridad llegar a ese planteamiento o a esa medida de medir y de gestionar la huella de carbono? Pues en primer lugar, sí, es decretando abiertamente la suspensión la suspensión de derechos o básicamente incentivar a que las personas dejen de perseguir o desistan de la necesidad de tener propiedad como tal. Y digo propiedad en un sentido muy amplio, o sea, si nosotros observamos, este elemento va a ser más sencillo. ¿Cómo puedes justificar, por ejemplo, que las personas acepten ¿sí? No tener una casa o no tener un patrimonio? Pues véndeles la idea sencillamente de que el tener una casa o tener un patrimonio es contaminante. Y detrás de eso está el discurso, ¿sí? Esta narrativa muy posmoderna, pero también primitivista, que nos habla, por ejemplo, del culto a Gaia, ¿sí? El culto a la naturaleza. O sea, hay todo un montaje allí ideológico que te habla de que cuidemos al planeta, de que el día de la Tierra, ¿sí? De que tenemos que cuidar los recursos naturales, y no hay un entendimiento detrás de todo eso. Nadie te está hablando de que hay un ciclo de agua, por ejemplo, ¿sí? Que sí es necesario respetar. Si tú sales y explotas toda la biodiversidad que hay en un lugar, pues créeme, o sea, que sí tiene consecuencias, o sea, no quedará impune eso. Pero el punto aquí es que no, o sea, no hay una concientización a partir de elementos racionales, de elementos científicos. Las personas están entendiendo o están básicamente viendo el mundo, ¿sí? Como si fuera una especie de culto, ¿sí? A una diosa pagana, o sea, como tal. Sí, o sea, es que hay que cuidarla. ¿Cuidarla de qué? O sea, nosotros apenas llevamos unos miles de años como especie dominante y creemos que pues ya somos, es que podemos tener un impacto, o sea, destructivo totalmente en la naturaleza. Es al contrario. Tenemos que cuidarnos nosotros porque efectivamente pues a quien más afecta sí es al ser humano, la pérdida de biodiversidad o la contaminación de mantos acuíferos, etcétera. O sea, eso es algo importante de entender. Pero el punto es que hay un discurso básicamente mágico, ¿sí? Un tipo de pensamiento, ¿sí? Mistificado, que básicamente ha hecho que las personas consientan el cada vez tener menos cosas en aras de no contaminar, en aras de evitar precisamente ese tipo de problemas. 2030, si no tendrás nada y serás feliz, va por allí en cierta manera, o sea, es una forma en la que se puede legitimar ese discurso para que precisamente las personas renuncien de manera voluntaria a tener cosas en aras, ¿sí? De cuidar, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque, ojo, o sea, la propiedad y todas las actividades económicas implican movimiento, implican trabajo, y al final, pues tú mismo lo has mencionado, ¿sí? En nuestra civilización industrial, bueno, postindustrial ya, pero obviamente todavía toda actividad genera una huella de carbono. Entonces, pues hay que llevar a las personas al mínimo de actividad para que no produzcan esa huella de carbono. Es tan sencillo como eso. Y el tener propiedad también implica una huella de carbono. Y aquí se me hace chistoso cómo es de que ¿cómo se llama? Su solución, entre comillas, es por ejemplo, eh, las cosas, dejar de hacer tal cual como productos, sino como servicios, y hacerlas por ejemplo, plástico biodegradable, ¿no?
se hace de plástico biodegradable que cada 3 meses se desintegra y mira, estamos salvando el planeta. Entonces renta, por así decirlo, el servicio de cuchara y cada 3 meses vas a tener, te compras una cuchara, se deshace, bueno para el ambiente y así le vamos a estar haciendo, ¿no? Se me hace chistoso pues cómo es de que optarían por estos plásticos biodegradables y que así se esté comprando el servicio de cuchara y cómo pues simplemente no se hacen pues cosas a lo mejor realmente que duren, ¿no? O sea que haz una cuchara por así decirlo, bueno, también puede ser un celular, pues que te dure un montón de tiempo, ¿por qué no se hacen cosas que dure toda la vida de una persona, pues, ¿no? Actualmente también se me hace chistoso eso, o sea, tenemos ahorita cosas, celulares que a los 2 años ya no sirven, ¿no? No se pueden reciclar un montón de componentes. Había por ahí modelos de celulares que obviamente no se fabrican, donde tú podías intercambiarle los chips y los componentes, darlos a una empresa, esa empresa los recibía, ya estaban diseñados de un principio para que sí se pudieran reciclar y te iban dando, no tenías que comprar, ¿cómo se llama? Un celular, pero sí, sí, si acaso nada más reponer, pues, ¿no? Pero sí me hace chistoso cómo es de que hay dos vías, o sea, ahorita el celular, ¿cómo se llama? O las cosas las tienes que comprar cada 2 años, 5 años, 10 años. Ya sé, la solución es hacer que las compres mejor cada mes, pero que se desintegren, en vez de hacerlas una vez y que pues duren hasta generaciones, pues, ¿no? Sabiendo de que pues, hay mucho aparato que sí estaba hecho bien con metal y que pues bueno, no se necesitaban más. Pero pues eso sabemos que para el capitalismo, por ejemplo, pues no le convenía hacer focos que duraran 500 años, pues, ¿no? Como si se pudieran hacer focos que duraran 500 años. Pero pues en vez de eso, mejor hacer cosas biodegradables, pues, ¿no? Eso se me hace chistoso las soluciones, pues, que plantean para el 2030. Que se vayan por esa vía, ¿no? Sí, completamente. Y por ejemplo, yo lo he visto mucho, ¿no? En términos también, por ejemplo, de negocios. Y, y es que el capitalismo es un sistema de producción en el que si no hay límites institucionales muy precisos, y sobre todo el capitalismo, y es algo que no logran entender muchos libertarios, el capitalismo necesita un poder central, o sea, es definitivo. El capitalismo, entre más desregulado institucionalmente esté, es más proclive precisamente a generar impactos ambientales, impactos sociales, y eso pues obviamente es como una bola de nieve, o sea, va a generar a posteriori muchísimos problemas que no se entienden, pero el punto no es el capitalismo, o sea, el punto es todo el marco que podemos llamar ideológico, pero más allá de ideológico, porque caemos de repente en esta trampa de la ideología como falsificación de la realidad, sino más bien, o sea, el marco de pensamiento, sí, no ético, que rodea siempre a una civilización, su cosmovisión es la parte medular de la misma. Y aquí el problema es que, por ejemplo, Occidente perdió su cosmovisión desde hace tiempo. Ujú. Entonces, el capitalismo por sí mismo no te iba a llevar hacia ningún lado. Y aquí, por ejemplo, yo me remito mucho a la literatura fascista y a la literatura bolchevique en su momento, cuando desde ambos polos se planteaban hacia dónde iba a llevar el capitalismo como tal. Sí, algunos eran muy agoreros en el sentido de plantear como los fascistas, ¿no? Que los judíos iban a dominar a todos los pueblos y bueno, ni siquiera eran los judíos, era lo peor de todo, ¿no? Pero finalmente sí había como cierta paranoia en muchos de esos grupos y sí veían un futuro un tanto incierto, ¿no? De la mano del capitalismo, pero pues no era menos incierto en la parte de los comunistas o de los bolcheviques que también se planteaban de una forma muy lúgubre ese futuro. Pero el punto con esto no es esa visión fantasiosa y fantasmagórica, sino más bien es el hecho de que ellos desde ese momento plantearon
que el capitalismo como tal, o sea, no es una fuerza que tenga un fin último. O sea, no puede haber, por ejemplo, no hay una metafísica del capitalismo. Existe una metafísica del liberalismo. O sea, no hay una visión de fines últimos dentro del capitalismo como tal. O sea, el capitalismo es un sistema que te va a permitir acumular y reproducir constantemente a costa de graves crisis económicas si no existen esos balances o esos poderes que centralicen la toma de decisiones o la gestión del mismo. O sea, eso es cierto. Pero en sí mismo, pues el capitalismo sí es un sistema, o sea, que por su característica sí puede llevar a degenerar y puede llevar a una crisis sistémica por varias vías, vamos. Pero de ahí a que nosotros planteemos que hay un fin último, ¿sí? Que hay una élite, no, eso es mentira. Y quiero plantear esto, pues, desde esa época, o sea, desde principios del siglo pasado, ya existían básicamente un conjunto de visiones respecto a cómo el capitalismo podía mutar, ¿sí? En qué podía convertirse eventualmente. Creo que pocos fueron, o sea, los que tuvieron y dependía de la época, ¿sí? Pero pocos tuvieron una visión clara, ¿sí? Sobre el desenvolvimiento del mismo capitalismo, porque, por ejemplo, pues muchos vivieron el optimismo, por ejemplo, de la industrialización soviética, y pues aunque no le llamaban capitalismo ellos, pero sí partieron de un capitalismo de Estado para su industrialización. O sea, ya eventualmente su economía fue socialista. Pero, ¿podemos hablar de industrialización fuera del capitalismo? Sí, sí podemos hablar de industrialización fuera del capitalismo, ¿por qué no? Sí, no necesariamente tiene que ceñirse a ello. También podemos, sí, plantear que la industria y la misma tecnología podían o pudieron, sí, haber seguido un curso distinto, sí. O sea, es todo lo que vivimos, básicamente es producto de un sistema que básicamente caducó y que está desde el 1990 en un periodo de agonía constante porque no tiene con qué, no tiene con qué oponerse, no tiene con qué, básicamente, con qué otra fuerza entrar en conflicto, ¿sí? Porque es un sistema dualista, el liberalismo. Entonces, la cuestión con esto es que, pues, el desenvolvimiento, sí, en una economía de servicios, desde aquella etapa industrial, pues devino precisamente por el carácter mismo que empezó a tener la tecnología. La tecnología se volvió básicamente un bien de consumo. Cuando al principio, por ejemplo, muchos de los elementos que tenían que ver con las telecomunicaciones estaban destinadas precisamente a la ampliación de una red satelital, ¿sí? O a operaciones de inteligencia del ejército estadounidense o de diferentes países. A partir de ahí se construyó mucho de eso. Pero el problema en la actualidad es que la tecnología tiene un componente muy complejo en términos de obsolescencia y que, por ejemplo, si nosotros observamos, ¿sí? Las necesidades que tenían, por ejemplo, en los años 60 para poner a una persona en el espacio, ¿sí? En términos de transmisión, en términos de comunicación, en términos de control, es absurdo en lo que se convirtió esa tecnología en la actualidad. Y es que he estado hablando de esto redundando en el punto central, ¿sí? ¿Por qué? ¿Sí? La tecnología en sí misma no nos llevó, como el capitalismo no nos puede llevar a un punto específico, ¿sí? A un punto de mejora en sí mismo, eso es imposible, no lo hay. Lo que lo lleva son elementos que tienen que ver con la moral, los elementos que tienen que ver con la filosofía, con el pensamiento del ser humano. Las cosas no le dan sentido a las cosas, o a la vida, ¿sí? Al ser humano menos, o sea, es algo preponderante. Entonces, esto empezó a dejar de tener sentido en el momento, ¿sí? En que Occidente básicamente eliminó los últimos resquicios que tenía, o más bien los últimos elementos, ¿sí? De carácter ético, de carácter lógico, de carácter cultural, ¿sí? Que vertebraban bien a su civilización y los desechó en aras, por ejemplo, del progresismo. ¿Qué es el progresismo? Pues es el racionalismo de las cosas, es el fetichismo de la tecnología, no es otra cosa, es creer que la tecnología te va a llevar a un nivel de desarrollo o de desenvolvimiento superior por sí mismo. Y eso no es así. Tenemos, por ejemplo, en la actualidad, elementos de almacenamiento que superan, ¿sí?
varios múltiplos a los de 1960, ¿sí? ¿Y qué haces con eso? Sí, que Videos de... era lo O sea, único. ¿qué haces con eso? Sí, porque lo único que tenemos ahorita, por ejemplo, pues desde el 2007 que se inventa el smartphone, cada año tenemos un smartphone más rápido, más potente, y pues al final todos hacemos lo mismo con él. A veces hablar por teléfono y de ahí en fuera Facebook, fotos y Instagram, ¿no? O TikTok, pero pues desde el 2007 se han estado haciendo celulares más y más potentes y al final estamos haciendo las mismas tres cosas, pues, ¿no? Y eso que comentabas, pues sí, era de creo que eran como 500 kilobits de RAM para ir a la luna. Y ahorita con los celulares de 8 gigas de RAM o 16 gigas de RAM, pues no estamos yendo a la luna, no hemos ido a Marte, no estamos pisando ¿Cuántos múltiplos es Plutón. eso? O sea, es Ajá, como sí. 40 veces, o sea, es Mm, ridículo. Ajá, y con la ley de Moore de que cada cierto tiempo se duplicaban los transistores, la reducción del tamaño de los transistores. Y pues no, o sea, seguimos teniendo la misma cuenta de Facebook desde que se creó en el 2005 y nada más estamos cambiando de celulares para hacer lo mismo, pues, ¿no? Entonces, eso es lo que dice, o sea, ya es tecnología para qué. O sea, el celular nuevo para qué. Y pues bueno, es redundante como mencionas. Vamos a un nuevo celular. ¿Para qué? Para hacer lo mismo, porque pues, la verdad todavía no se nos ha ocurrido hacer otra cosa. Y pues ya está. Y también sabemos de que el mismo celular es muchas tecnologías que también ya existían reducidas en un solo dispositivo. Pero pues bueno, también, ¿no? Digo, en esencia, pues también sigue siendo lo mismo. Digo, con respecto a de que desde los 1800 y al final de 1800 y pico se hace se inventa la fotografía o el filme y pues bueno, a ver, sí, ok, ya ahorita ya lo hace el celular, pero también estamos haciendo lo mismo que hace 100 años, nada más que en un dispositivo, pues, ¿no? Entonces sí, efectivamente, en esencia, no se está cambiando, digo, no nos estamos moviendo, la tecnología no nos está moviendo a nuevas dimensiones del ser humano, pues, ¿no? Con respecto a eso de que mencionas. Algo que también me gustaría ver con respecto a la civilización, al fin de la civilización industrial, ahí mismo en ese documento hablan de que por ahí bueno, que ya el inicio del fin era como por ahí del 2005, 2008, creo que dice, pero ya en el Sí. 2030 ya iba a ser ya la línea ya del comienzo, como quien dice, del comienzo del nuevo, de la nueva forma de vida, pues, ¿no? Esto ya sería la civilización post-industrial, pues, ¿no? Ya sería tal cual una civilización post-industrial ya de lleno, donde pues comentamos ahí ya a ver de qué tanta forma nos cambian pues la forma hasta en la que nos ganamos la vida pues pues bueno ya después ahí uno descubre que ¿cómo se llama eso de que te quieren dar dinero un dinero así nada más para consumir? El ingreso básico. Ajá, ¿no? Del ingreso básico universal, que uno dice, ay, qué padre, no voy a trabajar, pero pues no se están dando cuenta que probablemente te están desposeyendo ya hasta de tu cualidad de trabajo, pues, ¿no? Entonces Es sí que es es, interesante eso, ¿no? O sí, sea, sí, sí. sí estás hablando de una apropiación de ese tipo de Ujú. facultades. Sí, porque es decirle a la gente que, a ver, no todo es sueldo y es salario. Obviamente, por un lado, estamos con las narrativas de que, oye, los sueldos y los salarios están cayendo y todo está subiendo. O sea, se entiende que por un lado ese es un tema. Pero el verdadero tema es de que, oye, pero ¿por qué necesitas un sueldo o salario para comer? Porque pues básicamente si no te vendes no tienes para comer y es de que nos tenemos que dar cuenta de que pues, realmente el problema es de que estamos desposeídos ¿cómo se llama? De valores reales, pues, ¿no? Que comentábamos, lo que comentabas de que era desde tener tu casa o tener un terreno, ya eso ya va a ser visto como que, uy, ¿cómo se llama? Ahí andarás contaminando de alguna forma, pues, ¿no? Porque pues ya O sabes, lo pueden grabar también. ¿lo pueden qué? Lo pueden grabar. Ajá. Lo pueden tasar, sí, o sea, impositivamente. Sí, sí, sí. Entonces sí, sí son estas cuestiones pues de que hay que ir analizando para saber de qué forma enfrentar a esa propuesta económica que tienen pues las grandes tecnológicas, este,
sabemos que los grupos financieros son los que están hacia allá, están dirigiendo sus inversiones, pues, y pues a ver cómo se llama de hacia dónde nos dirigimos, pues, ¿no? Ya tenemos Sí. 59 minutos, ¿algo con lo que quieras terminar? Bueno, algo importante en el estudio de Richard Duncan, pues es que mencionaba yo en un principio parte de muchos supuestos, esto sí hay que entenderlo. Duncan, como ignoro algo, o sea, sobre su vida académica, pero básicamente podemos plantear que el pensamiento de Duncan está muy alineado a los términos malthusianos y darwinianos, ¿sí? Del pensamiento angloamericano o del pensamiento occidental más genéricamente. Entonces, no es raro, vamos, que Duncan parta así de esos elementos. Pero algo que sí creo que podemos tener como especial, mmm, podemos tener un especial énfasis, ¿sí? En la teoría de Olduvai de Duncan, precisamente en elementos que sí han sido iterativos, se repiten en las grandes civilizaciones. Creo que un acercamiento más grato a esto y un poco más objetivo lo podemos encontrar en varios trabajos de Larouche, que creo que es más completo su planteamiento y no es malthusiano. De igual forma, o sea, hace un llamado a un cambio de modelo, eso es lo importante. Pero algo importante de Duncan es que sí toma a muchos, bueno, creo que se tendrían que preguntar, ¿no? Con esto, ¿por qué de 1930 a 2030? O sea, ¿por qué? O sea, ¿qué es lo realmente relevante en ello? Y es que Duncan, si plantea precisamente su teoría, si en ese lapso de tiempo, que de hecho, pues la teoría del Dubai es de 2007, o sea, quiero hacer un paralelismo, ¿sí? Para cerrar bien el programa. 2007, pues fue una época en la que ya en el mundo occidental estaba próxima o estábamos en vísperas de la gran recesión de 2008-2009. Ya era más que obvio, o sea, que por ejemplo el intento de Estados Unidos para expandir su hegemonía hacia Medio Oriente y Asia Central había en cierta forma fallado. Sí, ya era el primer síntoma pues, en el tercer milenio, ¿sí? De un fallo sistémico muy fuerte y de cómo se empezaba a pudrir básicamente la economía real en aras, por ejemplo, del financierismo bélico, ¿sí? Que pues, de una u otra manera capitalizó o apalancó todas las operaciones que hicieron en Oriente Medio. Pero algo importante con todo esto es que 2007 se parece mucho a ese pesimismo de 1930, perdón. ¿Por qué? ¿Qué pesimismo? El pesimismo de 1930 básicamente era una forma en la que se veía, ¿sí? La vida por las sociedades europeas en aquella época, porque la mayoría de ellas estaban lastimadas después de la Gran Guerra, después de la Primera Guerra Mundial. Y algo importante es que 1930 también es el periodo de recuperación de la Gran Depresión, ¿sí? Que fue otro de los grandes episodios de colapso económico sistémico. Entonces, es muy llamativo que Duncan pues lance esta teoría en vísperas de una gran recesión nuevamente y tome como punto de partida otro o un punto sí, histórico en el cual era demasiado similar a la situación que estamos viviendo o que vivió pues sí, en el lanzamiento 2007 de su teoría del Dubai. Algo importante es que Duncan sí permite de una u otra manera, o sea, es como si Duncan pudiera haber estado buscando, ¿sí? Qué punto en la historia podía en cierta manera justificar o podía adecuarse, vamos, a su visión apocalíptica, ¿no? De las cosas. El mérito que puede tener Duncan, y creo que esto es muy importante, es que nos transmite precisamente la agonía y la desesperación de un modelo globalista ya postrado en 2007. Eso es muy importante. Y creo que lo transmite en su trabajo porque precisamente ya identifica elementos que sí, o sea, son de fin de civilización, y creo que él se va a estar refiriendo más bien, no nada más a Estados Unidos, creo que él se refiere más que nada a todos los centros de carácter cosmopolita, que son los que van a atravesar por este tipo
tipo de problema. Un tanto lo que repite mucho Dugin, Alexander Dugin, en muchos de sus trabajos cuando habla también del fin de la civilización. Y es que cuando hablamos del fin de la modernidad, no estamos hablando básicamente de un fin como si fuera un día del juicio final, ¿no? Que se cierne sobre todo el mundo. No, el fin del mundo, o sea, le va a pegar y le va a ocurrir a las grandes urbes, a las cosmópolis, megalópolis o a las áreas metropolitanas, que básicamente están muy, muy ancladas en esta necesidad, ¿sí?, de la extracción de recursos de manera continua, de manera intensiva, y que en la actualidad ya existen precisamente muchos problemas de logística, muchos problemas también que tienen que ver con el reacomodo de fuerzas a nivel mundial, y que eso ha implicado, por ejemplo, que en la actualidad los niveles del precio de petróleo estén por las nubes nuevamente, y que todavía pues se esté mostrando, ¿sí?, una situación de expansión en los mercados de petróleo para el siguiente año. O sea, pues ya existe esa estimación. El mercado de petróleo se va a expandir para el siguiente año. Muchos países de primer mundo, ¿sí?, llamados de primer mundo, están observando básicamente la necesidad, y ya hay planes, ¿sí?, para comenzar a producir, ¿sí?, o a tener por lo menos una participación importante en toda la cadena de producción y de logística del petróleo y de los combustibles. Prueba de ello también en Alemania, ya se vendieron muchos contratos, ¿sí?, para diciembre en carbón vegetal también. Sí, muchas personas van a experimentar frío. Acaban, por ejemplo, Rusia de cerrar el suministro de gas a Francia. Hay elementos, o sea, que esto no es necesariamente porque se vaya a acabar. Duncan creo que no entiende ahí el término de escasez, que se relaciona no con la disponibilidad del recurso en la naturaleza, sino con la disponibilidad que existe en los mercados, que es muy distinta. Sí, y esa escasez tiene que ver con la propiedad. Sí, entonces, si no entendemos la teoría del Dubai bajo esa perspectiva, no vamos a morir porque caiga un meteorito, vamos a morir porque los sistemas de salud sí están colapsados, porque los sistemas de defensa están colapsados, porque el nivel de vida es cada vez más caro. Entonces no vas a poder consumir agua, no vas a poder tener todos los servicios públicos necesarios para desenvolverte, no van a existir. ¿Y eso por qué? Pues porque la propiedad de esos insumos o de esos recursos está en unas cuantas manos. Y redundamos con el tema nuevamente de 2030, sí, de no tendremos nada, pero seremos felices. Aquí la pregunta es, ¿qué droga, sí, o qué tipo de cambio social van a reformar para que el humano cada vez se adapte de manera más sumisa a estos cambios que no tienen absolutamente nada de benéfico? Sí, sí, entonces eso pues que también eso es interesante tenerlo en claro para pensar en alternativas, donde si hablamos del fin de la civilización industrial, a lo que a lo que estás mencionando, es el fin de la civilización industrial, pero la civilización industrial habita en las ciudades. O sea, es esa dimensión citadina la que está entrando en colapso. Digo, a ver, obviamente puedes ver el cuerpo putrefacto de las ciudades al ver siquiera el precio de las casas, ¿no? Donde pues, ya no puedes tú garantizar que vas a estar ocupando un espacio en la ciudad, porque pues nadie puede, los millennials no pueden comprar casas adentro bien de la ciudad, pues, ¿no? Ya son impagables. Y efectivamente, ¿cómo es de que nos están desplazando hacia las periferias? Entonces, es interesante tener en cuenta que el fin de la civilización industrial, la civilización industrial habita en las ciudades, es ahí donde se va a vivir el colapso, y afuera de las ciudades, en las periferias, es donde están ciertas oportunidades para que se creen alternativas, pues, ¿no? Volviendo, y eso me recuerda mucho a la antigua Grecia, de cómo es de que la mayoría de los filósofos presocráticos todos estaban alrededor de Atenas, pero solamente ya fue al final, pues, donde ya Sócrates, Platón y Aristóteles, bueno, Aristóteles era de otra ciudad, pero también va a Atenas, y es ahí sí donde ya colapsan en el centro, pues, ¿no? Pero en Mileto, en Samos,
Todos los jónicos. Ajá, sí, todo alrededor de Atenas ya fue pues hasta el final donde ya recae todo en la polis, en la gran ciudad, ya es ahí donde explota pues, ¿no? Y pues bueno, las periferias se van a poner interesantes pues, ¿no? Así Entonces, es. pues ya sería todo. ¿Cómo se llama? Ahorita detengo la grabación. Muchas gracias y para el siguiente viernes yo creo. Saludos. Entonces detengo grabación.